Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted que pasa después de la muerte? ¿Qué cree? ¿Por qué cree usted eso? Todo es válido. Quiero saludar a Anjudagui. Buenas noches, Anjudagui. Hola Dani, buenas noches. Ana Julia, mi nombre es Ana Julia Araviña. Son Ana, las iniciales de mi nombre. perfecto. Ana Julia, gracias por estar aquí. ¿Y qué pasa después de la muerte para usted? Bueno, tengo 3 casos en mi familia, Ok, pero pues no han fallecido, pero sí hemos estado muy cerca de la muerte. sí. Un hermano mayor, lo hirieron a él y él estuvo. O sea, cuando yo llegué allí al hospital estaba completamente desangrándose, tenía platones grandes reparando la sangre y él me decía cuando despertaba, déjame ir a la luz, déjame ir a la luz. Y yo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la luz? Ya estoy tranquilo, allá no siento nada, déjame ir a la luz. Y volvía y se nos iba y nosotros éramos con las destrozas, pero esas grandes, no esas chiquiticas que nos muestran generalmente en urgencias, no, unas grandísimas, tratando de recuperarlo y él varias veces se iba y venía y nos decía siempre, déjame ir a la luz. Y tengo otro hermano que estuvo también en coma porque tiene lupus y le dio una infección en la sangre, estuvo 1 mes en coma. En ese mes, mi hermana soñó de que él le decía que le dieran agua, que tenía mucha sed y se le habló al hospital, lo llamamos incluso y le pusieron algodones con agua y él tomó agua. Ya cuando despertó de su coma, le preguntábamos que qué sentía, que pues que dónde estaba, que le iba a pasar. Él decía, yo estaba en una playa en España esperando que una señora viniera por mí. Eso es lo único que él recuerda, que él todo el tiempo, él era, o sea, que eso fue como un solo sueño, pero que lo que él tenía era que estaba en España esperando por él. Porque España, no sé, era donde él estaba. Ok. Y en el caso mío, y no vas a colgar porque te tengo otra historia. En el caso mío, yo intenté pues quitarme la vida ahora en el 2020 y sinceramente yo no recuerdo nada. Yo era dormida por completo, negro, yo no recuerdo nada, ni voces, ni nada. Sí. Solamente cuando me intubaron y me desperté y me quité ese tubo con que me iban a aplicar el carbón y la persona que estaba al lado me pidió que me dejara entubar. Yo le decía, no, es que yo no le importo a nadie, yo no quiero vivir por eso. Y me dijo, déjeme, que usted a mí sí me importa, y déjeme salvarla. Y pues yo dejé que me entubaran nuevamente y solamente estuve dormida. Pero cuando desperté, sí desperté como a los 3, 4 días y desperté otro ser. Otra forma de ser, otra forma de comportarme. Yo digo, a mi Dios obró conmigo en ese tiempo, si yo no lo recuerde, conmigo algo pasó. Entonces, pues no fue después de la muerte, pero sí son experiencias cercanas y son muy diferentes. Yo creo que es como de acuerdo al grado, digamos, de muerto que tengamos. O A la lo que otra, estamos, o la otra puede ser, Ana Julia, que esa yo también la planteé. Se me haría lo mejor para toda la humanidad, que después de morir cada quien llegue y vean lo que creían.
Puede ser, de acuerdo a lo que, Sí, a eso, lo que eso sería sea. muy bonito si uno crió toda la vida que lo esperaba al cielo y el hombre barbado de allá, pues qué rico que llegue allá después de morir, como el que cree en un sueño profundo como Paul, pues qué rico que se quede profundo para toda la vida. Como el que cree que se Y va a ir al sí, infierno por ser malvado, pues de pronto se va al infierno, ¿no? ujú, sí, señor. Pues por lo menos yo lo que creo es eso de un buen comportamiento a nivel de todas las cosas, bueno, o sea, ser buena persona, no ser santo con camándula en mano, porque yo ni siquiera voy a una misa o hago una oración, pero trato con mis demás personas de ser alguien pues que amo, que quiero, que cuido, por mucha cosa mala que haga la persona, yo estar allí siempre apoyándole, siempre tratando de sacar la persona de ese mal momento que está pasando. Me importan más los demás que incluso lo que pase conmigo. Yo digo que como que la misión conmigo es tratar de sacar gente de donde no debe estar, que incluso salvarme yo misma. Yo pienso es eso. Muy bien, Ana Julia, pues Bueno, Dani, bueno, tengo dos cosas más. Es una que, pues ya que van a me ir a van a hacer un regañar viaje. los del Ay, chat, me no, van a no. vaciar. Dígale que no era que esta es buenísima. Son dos. Y ya que van a hacer recorrido en estos días, si usted va a mandar gente, yo viví hace 20 años en Bogotá. En ese momento estaban haciendo cambio de nomenclatura en la calle 137, 2 o 3 cuadras abajo de la autopista norte. Hay una cancha y hay una iglesia. Yo estaba dormida y sonaba un pito, Sí, 12, 1 de la mañana. Sonaba un pito, jugaban, pásela, mira, 3, 4 minutos pasándola, gol. Y apenas se cantaba gol, se festejaba, absoluto silencio. Y eso pasó varias veces mientras yo estaba allá. Yo preguntaba a algunas personas, porque yo no fui muy amiguera, y me dijeron, no, nosotros no hemos escuchado nada, nosotros no sabemos nada de eso. Pero sí pasó muchas veces mientras los 2 años que yo viví en esa esquina. Y pues te quería decir eso por si de pronto pasan por ahí a ver qué pasó. Y bueno, lo otro, pues creo que me va a tocar llamar otro día, porque es una historia un poquito, no larga, pero sí tiene que ver que yo he llegado a ver espíritus claro, y los he sentido. el tema hoy es qué hay después de la Yo, muerte. ajá, sí, señor. Perfecto, Ana Ujú, Julia, entonces perfecto. la espero otro día para que me cuente sus historias, pero interesante. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, eh, mi papá falleció hace 15 días. Eh, pues él siempre nos decía que pues que nadie había venido de allá a contarnos cómo eran las cosas y que por eso no podíamos, pues como decir, cuando venían los testigos de Jehová o de otras religiones a contar o a decir qué iba a pasar, él decía que nadie había venido de allá a decirnos, entonces que eso no lo podíamos definir. En mi opinión, yo creo que tenemos un espíritu o alma o así como una energía y que no puede ser como solo el cuerpo terrenal. O sea, esto es algo como que nos lo dieron mientras estamos en este plano. Entonces, mientras vivimos, pues tratamos de cuidar cuerpo, alma, mente y espíritu.
pero cuando ya fallecemos, ya el cuerpo ya es algo químico que se desvanece y ya pasamos a otro plano. Entonces ya es un plano más avanzado donde ya pues nosotros estaríamos haciendo una transición espiritual como tal, pienso yo. María Elena, lamentando mucho lo de su señor padre, ¿usted se le pasa por la mente que de pronto se va a reunir con él cuando llegue su día, que usted diga a los seres queridos de pronto después de fallecer se reúnen nuevamente? Sí, creo en eso. Creo en eso, ¿por qué? Porque mi papá contaba que cuando de pronto mi papá y mis abuelos murieron y todo eso, ellos contaban en sueños que se encontraban con familiares que ya, o sea, como en un sueño. Ay, vi a tal persona, vi a la otra persona, o sea, eran familiares con los que ellos se encontraban. Y lo otro es que a mí me ha pasado muchas experiencias en sueños, ¿no? Pues por lo menos una vez en el trabajo se murió la hija de una compañera que yo nunca conocí porque pues a mí nunca me gusta así como ir a cementerios y todo ese tipo de cosas. Y yo tuve un sueño con la niña en un lugar, o sea, era como un lugar muy lindo donde había mucha paz, donde se veían, pues no era como que se viera, sino que se sentía algo muy especial. Y la niña me decía que le dijera a la mamá que ella ya no estaba sufriendo y que ella estaba en un lugar muy especial y que le dijera a la mamá que se tranquilizara y que ya no sufriera por ella porque la niña murió de un cáncer, estuvo sufriendo mucho acá y en ese momento veía como otro plano donde estaba la mamá con algo pegándose así en la cabeza y estaba con una camiseta como azul. Y entonces yo al otro día fui al trabajo y yo no sabía si contarle o no. Entonces yo le dije y a la misma hora que yo me soñé eso, pues mi compañerita me dijo que sí, que ya estaba con un envase de Coca-Cola pues plástico pegándose en la cabeza y llorando pensando en la niña. Y cuando me mostró la foto de la niña, pues era la hija de ella, yo no la conocía porque yo no fui al entierro ni nada de eso. Entonces yo pienso que de pronto sí es como el espíritu que queda y que se comunican por sueños para dar de pronto un mensaje, pero que todos vamos como trascendiendo, porque por lo menos el proceso de mi papá fue duro, pero Dios no lo prestó 90 años. Y pues yo estuve la última semana con él, entonces yo sentí que debía como disfrutar esos últimos días con él, hacerlo sentir amado, abrazarlo, decirle que lo amaba, lo cogía de la mano, lo que a él le gustaba por lo menos que ver el minuto de Dios, verlo con él y decirle que estuviera tranquilo, que él había hecho sus cosas bien, que había cumplido su ciclo de vida, pero que todos estábamos bien y que Dios tenía cosas grandes para él. Pero Y él poco a poco se iba como tranquilizando y todo, porque al principio se estaba como muy asustado. pues María Elena, le agradezco su participación, lamentando nuevamente lo de su señor padre. Y ahí está la opinión de ella. ¿Qué hay después de la muerte?
toda opinión es válida porque hasta el día de hoy nadie ha vuelto de la muerte para contarnos qué hay. Por eso es interesante el tema, porque cada quien puede creer, sacar su propia conclusión y creer que su creencia es la verdad. Voy a hacer una pausa muy corta, 2 minuticos en este programa de radio que se origina desde Colombia, desde La Mega, el cartel paranormal de La Mega, y ya sigo con más oyentes, con ustedes, los que están en redes sociales, los que están en las líneas telefónicas, escuchando su opinión de qué sucede después de la muerte. Este es el cartel paranormal de La Mega. The Core es la primera escuela de estudios superiores especializada en contenido y entretenimiento audiovisual. Fórmate en Madrid Content City, el hub audiovisual más grande de Europa, en una industria en continuo crecimiento. Este es el cartel paranormal de La Mega. En tu radio sintoniza La Mega, La Mega. La Mega en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lamega.com.co o descárgala en Google Play y App Store, la aplicación La Mega Oficial. La Mega, La Mega, La Mega. Con latas a la lata, las latas de Águila 330 mililitros bajaron su precio. Perfectas para ver el partidito de fútbol y llevarlas a donde quieras. Cómpralas ya a solo 3,000 pesos. Encuéntralas en tu tienda más cercana. Sí somos Águila. Precio sugerido al público para Águila en lata 330 mililitros. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Hola TikTokers, YouTube y Facebook, ¿cómo van? Estamos en una pausa, ya volvemos en 2 minuticos. Buenas noches. Son las 10 de la noche en punto. ¿Cómo van? ¿Cómo van todos? ¿Bien, bien? Ya van a opinar más después de que después de la muerte. Saluditos a todos TikTokers, Facebookeros, TikTokers, YouTubers. Saludos, Cami, de Bucaramanga, gracias. Ya vamos a ir al aire nuevamente, ténganme paciencia. 30 segundos y vamos al aire, ¿listo? Gracias a todos. Saluditos, saluditos, Alex, Tania, Carol, Cristian, Felipe, a todos. Listo, ya vamos al aire, muchachos, señoritas. Mega.com.co RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Escuchas el cartel paranormal de La Mega. Aquí estamos en el cartel paranormal de La Mega. 1 hora más en esta noche. El tiempo pasa volando cuando estos temas son fascinantes y cada quien da su opinión. Ustedes siempre tienen voz en este programa para contar su creencia, lo que opinan. Oye, hoy tema puntual, a veces hay ideas de tema libre, pero hoy el tema es ¿qué pasa después de la muerte? Para usted. Debido a experiencias con seres queridos, debido al don que usted tiene, de pronto usted ve fantasmas y dice, Dani, yo puedo ver fantasmas y mire tal cosa. Si usted cree que lo que vio estando cerca a la muerte,
que eso sí le sucede a mucha gente cuando estamos, por ejemplo, en unos cuidados intensivos, en coma. Mucha gente cuenta lo que vio y para mucha gente eso es real. Mucha gente dice, mire, yo estuve al borde de la muerte y alcancé a ver algo y eso es lo que uno ve. Mucha gente dice, Dani, ahí sí como dicen el famoso túnel, que vio a sus seres queridos y mucha gente dice, Dani, yo alcancé a ver el paraíso que nos espera. Hay gente que dice, no, eso es puro cuento, ese es el subconsciente o lo que sea, porque usted no murió. Pero ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que de pronto cuando uno está al borde de la muerte logre poner un piecito allá, digámoslo así, como ver algo? Ya que lo devolvieron a uno no alcanzó a morir, es otra cosa, pero ¿qué tal que en serio cuando la gente está en el borde de la muerte ahí, agonizando, mejor dicho, y los médicos logran salvarlo, vieron algo? ¿Qué tal que ese alguito sea verdadero, ¿no? Sea verdad. Pero es interesante. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? Usted puede participar a través de líneas telefónicas en Colombia, 601-288-4218, 601-287-9731, y los que quieren a través de redes en TikTok, cuenta pública o en internet, Iván Parrilla, con mucho gusto los enlazo para que participen. En esta hora también seguiremos oyendo partes de nuestros amigos de la Mega Girardot, que han hecho también, se han sumado al día de hoy tienen por ahí entrevistas y todas personas. Un abrazo en Girardot, que menos que el fin de semana que viene estará lleno Girardot, un sitio bien bonito, bastante turístico, a tan solo 2 horitas de Bogotá y un calor bastante chévere como para piscinear. Entonces ahí estaremos oyendo opiniones también de la gente de Girardot con nuestros amigos allá, colegas de la Mega Girardot. Cajitas, buenas noches, señor. ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué quiere opinar? Muy buenas noches, Dani. Muy buenas noches para toda la audiencia. Buenas, buenas. ¿Qué cree usted después de la muerte que hay? Cuéntenos. Bueno, eso es una incógnita para todos, yo creo. Y pues voy a contar algo que me sucedió para el 19 de abril, que fue el entierro de mi papá de este año. Ok. Bueno, después del entierro, me vine para acá, para la casa, y yo estaba en discusión con la novia. Nos acostamos, nos quedamos dormidos, mejor dicho, después, pero de un rato para otro, yo entré en un sueño profundo, que donde llegué a una parte que yo mismo me miraba, pero en la misma parte era oscuridad totalmente oscuridad. Y cada vez me iba como absorbiendo esa oscuridad. No tenía como ese miedo, mejor dicho, de seguir, sino que el miedo mío es dejar a mi mamá sola. Incluso cansé de escuchar como llantos y algo por el estilo que decía que no me fuera. Bueno, pasaron las semanas
y los días vengo y le pregunto porque me quedó como esa sensación de ese sueño de que la oscuridad me arrastraba más y más y más. Yo vengo y le pregunto a mi novia, le digo, venga, mi amor, esa noche de pronto pasó algo extraño conmigo. Me dice que sí, pero que ella no me quería decirlo. ¿Qué pasó? Que esa noche que mi cuerpo se puso en una posición rígida, en una posición muy rígida, que cuando, no sé si de pronto han visto cuando alguien le da convulsiones, Sí. algo por el estilo, me dice ella, que ella se asustó de verme el cuerpo tan rígido, tan duro. ¿A qué vengo? Que viene y me cuenta ella después que tiene un amigo que le hicieron una cirugía por el dengue y él entró en coma. Él pasó algo similar, también dice que él le contó que estaba en una parte oscura. De un rato para otro él pasó como a una parte donde él comenzó a recordar toda la infancia, pero que él escuchaba también gritos de auxilio, de llanto, de tanto de niños, de adultos. Pues me pareció algo como tan similar a lo mío, porque yo no le quería contar a ella, sino que ya me ganó fue como la inquietud de decirle a ella y sacarme eso como el pecho. Y él le dijo que él había entrado en paro cardíaco. Cuando ya despertó, ya, mejor dicho, pues me contó, fue ella, me contó pues, y tenía como esa sensación. Y tengo esa sensación de que yo digo, ¿qué tal que yo hubiera pasado o me hubiera dejado arrastrar de la oscuridad a ver a dónde me hubiera llevado? O si de pronto, no sé si estaría o no estaría acá. Muy bien, pues ahí Cajitas, lamentando mucho también lo de su señor padre y muchas gracias por participar. ¿Qué sucede después de la muerte? Va la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Denos su opinión. Bueno, yo quería comentarles, no sé si eso es de estar muerto cuando le llaman como el desdoblamiento o algo así, no sé. Resulta que en el 2010, yo soy conductor de un amarillito. Sí. En el 2010 yo tuve un accidente en la 193 con autopista norte. Ok. Yo iba en el taxi y llegó una camioneta que inclusive la camioneta se voló, me estrelló por detrás, me iba a tanta velocidad que me empujó hacia el andén y el andén, el carro se elevó, estrellé contra un poste y, o sea, la parte del techo estrelló contra el poste. Sí. Y el carro dio más o menos como unos
según lo que me comentan, 5 botes. Hijo. El carro quedó pérdida total. Resulta que en ese momento el carro, después de los botes que dio, el carro quedó de medio lado, con el timón hacia la carretera, hacia el piso. En ese momento fue en cuestión de segundos. No sé, ni fue un segundo, 1 hora, 10 horas, no sé cuál. El tal es que yo me veo sentado puerta, o sea, en la parte de arriba del carro, y yo me veo mi cuerpo debajo del timón. O sea, yo estoy botado, o sea, mi cuerpo está allá en el timón, sí, pero yo estoy mirándome, estoy viéndome. A mí me pasó una película, haga de cuenta como usted cerrar los ojos y ver una película de su vida, ver a sus seres queridos, a mi esposa, a mis padres, a mis hijos. Sí. Pero fue muy rápido todo. El tal es que yo me veo ahí y yo estoy sentado mirándome. No sé si estaba vivo, si estaba muerto, no sé nada. El tal es que después cuando despierto, cuando vuelvo otra vez como a la vida que se dice, me tienen acostado en un andén, más ahí al pie del carro adelantico. Sí. Me tienen acostado en un andén, y cuando yo abro los ojos hay ambulancias, está bomberos, hay más o menos, yo creo que llegaron por ahí unos 50, 100 taxis que habían por ahí. Y yo vuelvo en sí, pero no, o sea, yo reacciono como que venga, yo estoy bien, o sea, a mí, gracias a Dios, no sé si fue Dios o no sé quién sería, pero a mí no me pasó nada, ni un rasguño. Oiga. La señora de la ambulancia me decía, quédese quieto, Sí. usted está bien. Y yo, sí, yo estoy bien. Entonces, por allá llamaron porque ya me iban a colocar oxígeno, y bueno, hasta un poco humildes de cosas que tenían ahí. Pero yo les decía, no, yo estoy bien, o sea, yo me paré y me desnudaron, eso sí, dentro de la ropa me salían muchos vidrios, muchos, era como si usted metiera la mano entre una caneca de solo vidrios y me sacaban vidrios por todo lado. Pero pues, la verdad, aquí estoy contando el cuento. Oiga, venga, amigo Taxibris, ¿y usted cree que cuando usted se veía como fuera de su cuerpo, que usted se veía dentro del carro accidentado, usted cree que sí se estaba yendo para el más allá y algo, no sé, hablemos de un Dios, lo volvió a traer, dijo como que todavía no es su hora y lo vuelve a traer a este plano? ¿Cree usted que sí, que se estaba yendo al más allá, o sea, que alcanzó a dejar su cuerpo, pero ese Dios lo devolvió? Tripas, pues la verdad, yo soy católico, sí, de descendencia católica, y pues ahora, como dicen, todos creemos en un Dios, ¿sí? Pero que yo diga, Dios me cogió y me jaló y me dijo, venga, que usted está para otras cosas, o espere que todavía no es su tiempo, no sé, como dicen por ahí, todavía no está escrito, está aquí en el libro. Pero la verdad, yo le digo sinceramente, yo no vi ni el túnel ni nada de esas cosas. Yo lo único que vi fue una película de mi vida, no de mi vida, sino como un recordatorio de mis hijos y como de los seres amados, ¿entiendes? No, y se vio fuera de su cuerpo, o sea, como si usted estuviera observando el accidente, ¿no? Exacto. Yo me veía ya como, o sea, mi cuerpo estaba prácticamente, estaba en posición como fetal, debajo del timón. Y yo estaba sentado en la parte de arriba del carro. El carro quedó pérdida total. Puede encender su micrófono. ¿Qué opina usted? Buenas noches, Dani. Yo opino que después de la muerte sí hay pues como más vida espiritual, y que muchos de las personas que fallecen sí se quedan acá con nosotros. Yo soy auxiliar de enfermería Sí. y trabajaba en el área de quirófanos.
resulta que un día llegó una señora para hacerle un procedimiento de ginecología. Entonces, bueno, la preparamos, yo la ayudé a llevar al quirófano, todo. Yo estaba en el área de recuperación ese día, pero como era la primer paciente, yo no tenía a quien recuperar, entonces me puse a ayudarle a un compañerito que era el de ese quirófano. Le pusimos le administramos la anestesia, le hicimos la asepsia y la señora pues ya el cirujano empezó a operarla y ya al ratico ya me fui pues para el área de recuperación para esperar pues a los pacientes que salían de otros quirófanos. Cuando la señora salió, yo le dije que bueno, que le había ido muy bien en la cirugía, que me alegraba mucho por ella, en fin, que si necesitaba algo, que me dijera que yo estaba ahí para ella. Bueno, ya la señora terminó la recuperación y ya tenía que dejarla para que el familiar la ayudara a vestir para irse para la casa. Cuando ella se quedó mirándome y me dijo como que te cuento algo muy curioso que me pasó. Y yo le dije, sí, cuéntame. Me dijo, ¿cómo te parece que apenas ustedes me administraron la anestesia? De inmediato empecé a hablar con mi mamá. Mi mamá falleció me dijo el tiempo hace cuánto había fallecido, pero no me acuerdo en este momento. Y yo le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí. Empecé a hablar con ella, me preguntó por mi hermana, por toda la familia, me dijo que cómo estábamos y se quedó ahí todo el tiempo de la cirugía conmigo y yo en serio y me dijo sí. Y me dijo, ¿y sabes qué es lo más curioso? Que cuando ustedes ya me iban a despertar, me dijo, es que, bueno, chao. Y yo en serio y me dijo sí. Entonces, yo opino que sí hay vida después de la muerte, pero es más como espiritual y muchos se quedan acá con nosotros. También, por ejemplo, el domingo hay un vecino que se le murió la esposa hace por ahí un mes y esa muerte fue un poquito, pues fue trágica. Ajá. Entonces, resulta que ellos tenían en esos días al niño en el hospital y el niño, después de que la mamá se murió, el niño decía que la mamá todas las noches iba a cuidarlo. Este señor en estos días estuvo como empezando a salir con alguien, como empezando pues a charlar con alguien y él le contó a la mamá que él empezó a sentir que ella llegaba y se le acostaba en la cama y le ponía el pie como siempre se lo ponía pues cuando ella estaba en vida y que se soñó con ella y que la vio muy brava con él. Entonces que él le dijo como que ¿usted por qué me mira así? Si yo la he respetado. Que ella le dijo, sí, usted me ha respetado. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo con esa niña con la que está saliendo en estos días? Entonces yo creo que después de la muerte sí hay vida, que es más como espiritual y pues que muchos de esas personas que fallecen se quedan acá con nosotros. Perfecto, Claudia. Gracias por participar en el cartel paranormal de la Mega. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa cuando se nos acaba esta vida? ¿Hay algo más allá? ¿Hay un cielo, hay un infierno? ¿Sueño profundo? ¿Un Dios que nos recibe? ¿Nacemos inmediatamente en otra vida? ¿Qué pasa después de la muerte? Puede llamar usted al 601-288-4218 si quiere participar a través de líneas telefónicas en Colombia o 601-287-9731. En redes sociales, Abrazo lo están en Facebook, en YouTube, en TikTok.
Recuerden que mañana tenemos un recorrido paranormal desde las 7 de la noche. Mañana el cartel paranormal inicia a las 7 de la noche. Con recorrido paranormal que tanto les gusta a ustedes. Tendrá ahí un par de invitados buscando fantasmitas. Eso va a estar bien chévere para que no se lo pierdan. Mañana a las 7 de la noche. Voy a la línea telefónica. Buenas noches, la Mega. Buenas noches. Buenas noches, señor. Bienvenido. ¿Y qué opina usted? ¿Qué hay después de la muerte? Muchas gracias. Hermano, primero pues, quiero admirarle porque sí que tiene agallas. Muchas gracias. ¿Qué opino? Pues de lo que he aprendido en el transcurso pues de lo que hemos leído, lo que hemos investigado. Sí. Y creo más allá, pero lo llamamos o lo llamo de una forma diferente, incluso he tenido pues problemas por ello, porque no me considero de ninguna fe, sino la verdadera fe, que es la fe de Cristo. Okay. El verdadero mensaje, y lo llamamos la isla nuclear de luz. De pronto a muchos se les hace muy conocido ese término, y este cuerpo de espacio y tiempo se pierde, se va, pero seguimos trabajando allí en esa otra isla nuclear de luz. Unos incluso nos convertimos, y quisiera que eso me pasara a mí, en educadores, por ejemplo, y vamos a educar a esas personas que llegan allí, preparándolos para seguir trascendiendo, porque va a seguir habiendo una trascendencia, ¿cierto? Además de eso, este cuerpo y este cuerpo de tiempo y espacio no puede asimilar esa trascendencia, ¿cierto? No puede llegar a asimilar toda esa inteligencia pura que vamos a alcanzar cuando alcancemos ese verdadero mensaje de la muerte. Por eso no le tememos a la muerte, y por eso admiro también eso que usted dice, de que hay que vivir lo que hay que vivir aquí. Si nos llega la muerte en cualquier momento, nos llegó. Hay que saludarla con mucha admiración y respeto y mucha alegría. Soy de los que tienen una filosofía, y es que la muerte se disfruta, es el único regalo que se disfruta 2 veces. Cuando usted se va de aquí y cuando llega al otro plano. Muy bien, buena participación, chévere. Sí, interesante lo que dice. Lo que pasa es que, Pulpo, yo pienso una cosa, y es que el ser humano le tiene miedo a la muerte porque realmente no sabemos qué hay. Lo que pasa es que cuando usted desconoce algo, Dani, usted siempre va a tener tanto miedo como desconfianza. Empecemos por la desconfianza. Usted mismo, cuando uno conoce a alguna persona acá que no conoce o que lo ve como raro, pues obviamente usted le tiene desconfianza. Como llegar, sí, o llega a un pueblo nuevo. Es correcto, le da miedo, usted no conoce, no sabe qué va a pasar, con qué se va a encontrar. Usted no sabe, por eso siempre el ser humano, por ejemplo, muchísimas personas buscan ayudas en supuestos videntes, en todo esto, porque quieren saber cosas que no ven para quitarse el miedo, coger confianza en todo el tema. Para eso lo hacen, para eso buscan ese tipo de cosas, de contactos. Mientras que con la muerte, obviamente, siempre vamos a buscar y siempre vamos a decir, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Será que sí es cierto que hay un paraíso? ¿Será que sí es cierto que hay un infierno? ¿Será que hay un purgatorio? ¿Será que me van a juzgar? Uno siempre trata en buscar esa verdad, buscar eso, tratar de confiar en que realmente cuando uno muera, sí, va a dejar acá algo de dolor, pero allá va a estar tranquilo. Entonces uno busca ese tipo de cosas. Miedo a lo desconocido. Así es, le tenemos miedo a la muerte porque no sabemos qué hay. Señorita Lady Blue,
Ya puede encender su micrófono. Buenas noches. Para usted, ¿qué hay después de la muerte? Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, gracias. La oímos. Bueno, primero, yo personalmente sí le tengo miedo a la muerte. Le tengo mucho miedo, le tengo pavor. Hay días en que digo, bueno, de pronto sí hay la reencarnación o de pronto, pues, las creencias que me inculcó mi familia católica es que llegaremos al paraíso o que pasaremos las 3 fases de pasar, si somos malas personas, pues iremos al purgatorio y ahí pagaremos unas cuantas milenios hasta, digamos que, purgar nuestras culpas y después iremos al paraíso. Pero a veces me da la crisis existencial y no creo en Dios, entonces no existe nada más. Pero hay días en que le tengo miedo a la muerte, no me quiero morir, sé que llegará, pero no tengo miedo. Experiencias sí con la muerte, teníamos una tía que toda la familia la amaba, era nuestra tía consentida y era la persona que nos mantenía unidos. Sí. Lastimosamente, se me va a cortar la voz, murió hace mucho tiempo, pero recordarla todavía me afecta. El cáncer se la llevó en 2 meses. Ella murió un día antes o 2 días antes de cumplir años. Ella cumplía el 10 de diciembre y fue el día de su entierro. Siempre ella me molestaba porque en esa época no tenía hijos, ya estaba en los 28, 29, y mi hijita, ¿para cuándo? Yo no me quiero ir sin usted, no sé qué. Yo te llamé el jueves pasado que yo soy profe, entonces yo decía, ay, no, yo docente de 7 a 5, llegar a la casa y otra vez con niños. Mi idea y ni mi sueño nunca fue ser mamá. Entonces mi tía creo que se fue con esa desilusión de que todas sus sobrinas con hijos menos yo. Por cosas del destino al año y medio quedé embarazada. Y siempre pensaba en ella. Nunca soñé con ella después de que murió. También para mí fue muy duro porque nunca la fui a visitar cuando estuvo enferma. Y una noche estaba yo embarazada ya bastante avanzado. En un pueblo así como Villa de Leyva, de donde soy yo, las calles son a una sola vía, ¿cierto? Sí. Desde el parque principal, tú bajas derecho, 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 y tú vas de extremo a extremo y ves el cementerio. Sí. Entonces, y los caminos son así empedrados, los andenes, muy bonito mi pueblo. En ese sueño yo estaba de blanco y yo bajaba del parque principal, normal. Cuando veo una persona que sale del cementerio también de blanco, pero yo venía, digamos que por la derecha y esa persona venía por la izquierda. Y yo caminaba embarazada. Cuando yo veo que esa persona se va acercando, identifico que es mi tía, pero no siento ni miedo, ni en ese sueño asumí que ella estaba muerta, simplemente la vi. Nos cruzamos, o sea, frente a frente, pero ella en su andén y yo en mi andén. Y me decía, ay, mi hijita, por fin. Me alegro mucho. Esa criatura va a nacer bien. Espero que seas feliz. Y yo, ay, sí, tía, no, mire, tanto que me jodió la vida. Pero normal, o sea, en ese sueño no asimilaba que ella había muerto. Y dice, ay, sí, y nos quedamos, yo creo que 2 minutos conversando. Y ella subió
al parque principal y yo seguí bajando y me desperté. Dani, yo me levanté, quedé sentada y lloraba como una niña chiquita, o sea, no paraba de llorar. Mi pareja en ese momento se levantó y ¿qué te pasó? Ya van a nacer el bebé. Pero mira, Dani, no pude controlarme. Y desde ese entonces no volví a soñar con ella. Siempre he querido volver a soñar con ella. Y nunca más. Han muerto familiares y he soñado con ellos muchas veces. Pero con ella en especial, que nos marcó a todos, solo la pude soñar esa vez. Y es hoy en día que no soy capaz de ir al barrio donde ella vivía o hablar en pasado de ella. No sé por qué. Muy bien, Lady, pues muchas gracias por participar en el cartel paranormal de la Mega. Hoy hablamos de lo que sucede después de la muerte. Para usted, ¿qué sucede después de la muerte, no? Tema bien interesante, no hay verdad absoluta en este tema y por eso usted tiene derecho a contar lo que usted crea. Si estuvo cercano a la muerte, entró en coma, estuvo en cuidados intensivos, estuvo herido, no sé, algo. Y usted diga, mire, Dani, estuve al borde de la muerte, hermano, lo que vi, lo que pasó, lo que sentí. Y también su creencia, bien sea por su religión o Gamers Domi. Señor Gamers, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, tripas. Buenas noches, amigo, bienvenido. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Usted qué cree? Le voy a contar dos o tres historias que tengo. Una de ellas bueno, las tres son reales, muy reales. La primera es cuando yo tenía como unos 7 años, me invitaron a un paseo. Y yo me metí a la piscina. Y en una finca me metí a la piscina, me dijeron que no me metiera a esa parte de que fuera tan honda. Como unos chiquitos tan tercos, entonces yo me metí. Y lo único que me acuerdo es que me despertaron y me dijeron que estaba una especie como dormido. Yo lo sentí dormido, pero era muerto. Pero no sé cuánto tiempo fue, pero fue bastante largo el tiempo. Pero lo único que yo vi fue a mí, toda mi familia, toda la generación, bueno, eran muchísimas personas. Y yo quería ir hacia allá, me sentí como en paz. Normalmente dicen que es un túnel, que no sé qué es, y se llama. No es eso, solamente es como tú ves a toda tu familia, a todas tus generaciones, y una persona se destaca y dice, no es tu tiempo, devuélvete. En ese momento era una señora de edad, no sé quién era, en ese momento, no sé quién era. Después le pregunté a mi familia sobre esta historia y ellos me dijeron, no, eso no es cierto, eso es mentira, usted se lo soñó. Yo dije, bueno, sí, ustedes dirán eso por sus creencias, pero estoy seguro que yo lo vi. De todas formas, esa persona me dio como un paro, me dijo, no es un momento, pero no fue la persona que me despertó, fue alguien detrás mío que me dijo, no es un momento, devuélvete porque tienes que hacer algo en tu vida. Quise voltear a mirar quién era y no me dejó. Cuando me sacaron de la piscina, me dijo el que me sacó, porque nunca lo conocí, nunca supe quién era él. Y pregunté quién era él y dijo que ese señor no trabajaba acá. Entonces, puedo ser el ángel de mi guarda, no sé. Pero el detalle es que cuando él me sacó, o me sacaron de ahí,
decía que yo estaba muy profundo. La piscina tenía 3 metros de profundidad y dicen que era mucho más profunda. No sé cómo pasó, pero fue como una revelación bárbara para mí en ese momento, porque me despertó de muchas formas. Y la segunda historia que les quiero contar no me pasó a mí, le pasó a mi mamá, pero yo lo vi muy clarito. No me acuerdo, era una noche, ya había muerto mi abuelita, paz descanse, y yo vi una señora sentada en la misma posición que mi mamá estaba sentada. Y yo dije, ¿pero quién es esta señora? Yo me levanté, la vi sentada, yo dije, no, debe ser mi mamá orando, como ella siempre ora, debe ser mi mamá orando. Bueno, yo me fui caminando nocturnamente, me fui caminando al baño y cuando volví, todavía sigue ahí sentada. No le pregunté, no le dije que estás bien, no, nada. Me acosté como si nada. Al siguiente día ella me contó, me fue a visitar mi abuelita y hablamos. Dice que hablaron muchísimo tiempo. Ella dijo que fueron horas, pero el detalle es que no se acuerda absolutamente nada. Después de unos 2-3 meses, desafortunadamente murió una prima mía que se llama Katy. No sé si fue que le contó eso, pero quién sabe. Nunca le conté, nunca le pregunté. Esta historia es como que familiar y casi nadie sabe, excepto ustedes. Y la tercera, yo estaba dormido y en un sueño me soñé que estaba hablando con mi abuelito que yo nunca conocí, y él me dijo que estábamos precisamente en la plaza. Yo lo puedo escribir perfectamente, que vestía como vestía, qué calzado tenía, todo, absolutamente todo. También puede decir que si hacía frío, si hacía calor, no sé. Pero puedo decirlo que sentí demasiado cariño porque yo estaba hablando con él. Y yo sí me acuerdo que me contó él, porque después de esta experiencia, no sé, creo que se me abrió un sentido más, que en cada sueño que yo tengo es casi real. Pero no me he vuelto loco porque tengo centrado que cada cosa tiene que ser diferente y tiene que tener un orden, pero bueno, el sueño él me decía que todo va a pasar bien, que la familia va a estar bien. Cuando estábamos hablando, él dijo que ¿cómo está su papá? O sea, el hijo de él. Dijo, no, sí, él está bien, él está sufriendo unas cosas. Dijo, no se preocupe, él va a seguir viviendo, pero va a tener algo mucho más adelante. Le pregunté qué es ese algo. No me quiso especificar, no me quiso decir absolutamente nada. Entonces le dije, pero va a estar bien de salud. Tampoco me lo quiso decir, pero sí me dijo que él va a pasar algo. Solamente me dijo, va a pasar algo que usted tendrá que estar ahí, ustedes tendrán que estar ahí, su hermano. Usted nunca nos conoció, él nunca nos conoció, vuelvo, repito. Y él dijo, pero, bueno, yo le pregunté, pero pues,
¿qué va a pasar? No te entiendo. Y antes le pregunté, ¿tú quién eres? Y en ese momento me dijo, yo soy tu abuelito, que nunca me conociste, pero yo sí te conozco a ti. Muy bien. Entonces dije, pero me desperté normal, le conté absolutamente todo a mi papá y él es de una mente muy abierta y me dijo, ¿cómo vestir? Me dijo, tenía unos blue jeans, en la parte de la bota estaban como roticos, unas sandalias que parecían como si fueran botellas porque era de la época, una chaqueta como es bueno, una chaqueta también de la época, una camiseta abierta y era bajito. Sin mentirles, mi papá se sentó a llorar y él me dijo, así vestía él. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo sabes eso? Porque yo lo soñé, yo lo vi. ¿Y qué quiere decir? No sé. Muy bien. Pero después de unos meses de tiempo para acá, desafortunadamente mi papá le está dando ataques cardíacos, entonces eso me quiso prevenir mi abuelito. Esas son 3 historias que son brutales que... Perfecto, Gamer, le agradezco mucho su participación en el Cartel Paranormal. Continuamos en esta noche. ¿Qué pasa después de la muerte para ustedes? ¿Qué pasa después de la muerte? Muy bien. Adriana Oficial, buenas noches, señorita. ¿Qué pasa después de la muerte para usted? ¿Ya puede encender su micrófono? Buenas noches. Perdón, leí mal, es Aldana. Yo dije que Adriana, perdón, Aldana. Bienvenido, ¿qué pasa después de la muerte? Buenas noches, Dani. Tengo un pensamiento, yo personalmente pienso que cuando morimos, pues muere como el forro, el estuche de nuestra esencia, de nuestra conciencia. El cristianismo habla de que nosotros pues morimos y es un sueño profundo hasta que Jesús venga nuevamente. Para el católico hay una transición que es como el purgatorio, pero hay un estudio ya científico netamente del doctor Manuel Sanz, es un doctor español, en donde bajo métodos científicos él ha encontrado evidencia ya, por llamarlo de alguna forma tangible, de que hay un más allá. Ha encontrado unos patrones que coinciden en gran parte de sus pacientes. Es un cirujano de páncreas. Normalmente sus pacientes son terminales de cáncer de páncreas y ha encontrado unos patrones de comportamiento y experiencias de pacientes que han estado clínicamente muertos, que cuentan lo que sucedió en el quirófano o en quirófanos aledaños a donde estaban siendo intervenidos, y cuentan lo que sucedió como tal, y ha encontrado evidencias de que normalmente el miedo que le tenemos a la muerte es más por lo que dejamos en el plano terrenal a lo que se vive más allá, porque ha tenido casos en donde el paciente le dice: doctor, me hizo un daño al revivirme usted, estaba bien donde estaba. Ya para terminar te comento, mi papá falleció de cáncer, precisamente de páncreas, y 3 días antes de fallecer, yo hablé con él a la madrugada y
hubo comunicación pues de parte y parte. No estaba sedado, mi papá murió sedado. Al otro día lo sedan debido a los fuertes dolores pues que genera ese padecimiento. Y antes de sedar, la persona que lo estaba cuidando le preguntó a él que si se acordaba de qué había pasado la noche anterior. Y él no se acordaba que había hablado conmigo, y él decía que él creyó que ya se había muerto, que porque se vio en un lugar donde había muchas personas vestidas de blanco y como si fuera una fundación. Y a los 3 días mi papá fallece, pues ya el cáncer estaba muy avanzado. Entonces pienso que sí hay una vida después de la muerte, más como la conciencia perdura, es lo que pienso yo con respecto a la muerte. Válido, Aldana, muchas gracias por participar en el cartel paranormal de la Mega. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen ustedes que sucede después de la muerte? Es interesante el tema de esta noche, ¿no? ¿Cuál es la verdad? No la tenemos, no la tenemos. Cada quien con su creencia. Más testimonios de nuestros amigos de Girardot hasta ahora. Bueno, hay una falla y algo pasó. Quiero saludar a Gamer hasta ahora. Gamer, buenas noches, bienvenido al cartel paranormal. ¿Qué quiere usted opinar? ¿Qué hay después de la muerte? Hola Daniel, buenas noches. Mucho gusto, mi nombre es Julián. ¿Qué hubo, Julián? Bienvenido. Adelante. Bueno, Daniel, me alegra que pues que hayan varias opiniones sobre el tema, algunas personales y otras basadas en la ciencia, pero pues también tenemos unas frases bíblicas en donde explica el tema de qué sucede después de un fallecimiento, después de la muerte. Una cita bíblica muy particular que es Daniel 12 del versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Esto qué significa? Esto puede significar mucho en el transcurso de nuestra vida. O sea, nos está diciendo que para las personas que mueren, simplemente descansan, o sea, termina su ciclo vital y esperan un descanso a que sean revividos en el final de los tiempos, como lo dice en otra cita bíblica, que menciona a Jesús ya cuando Él viene. Él dice que el que lo sigan vivirá y tendrá vida eterna. Aunque muera, vivirá y tendrá vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que nos invita a la Biblia? Nos está diciendo que después de la muerte descansamos en la vida eterna. O sea, descansamos en el polvo o descansamos en la tierra mientras que llega el juicio final, mientras que llega Dios, Jesús en su segunda venida y nos resucita y nos juzga. Eso es lo que dice la Biblia. En la creencia cristiana, pues creemos de que definitivamente morimos y nos vamos para un purgatorio. Pero pues la Biblia lo explica de esa manera. Y si usted se pone a analizar, cuando Jesús resucitó a Lázaro, Él le dijo: despierta.
levántate, ¿sí? Entonces eso es lo que nos invita la Biblia, que nosotros descansamos y estamos esperando a la voz del Salvador para volver a levantarnos y ser juzgados, como lo menciona ahí en la Biblia. En el tema científico, sí, que hay muchas personas que han muerto, que han llegado, pues yo digo que simplemente no han terminado el ciclo en la tierra, o sea, no era su momento, porque muchas veces nosotros hemos estado al borde de morir también en alguna parte, un accidente de tránsito o casi me cogió un carro, pero eso significa que no era su momento. No era su momento de terminar y empezar a descansar para poder esperar la salvación. Entonces, esas dos citas bíblicas es donde mencionan sobre el tema de la muerte, que nosotros vamos a descansar después de que termina nuestro ciclo de vida mortal, vamos a descansar esperando a que esa voz salvadora nos diga levanta, y dependiendo de las obras que hayamos hecho en la tierra, seremos juzgados para poder alcanzar la vida eterna y pues la plenitud en el paraíso. ¿Y usted es creyente de eso, amigo? Sí, claro. Muy bien. Es lo que uno o sea, pues uno se debe formar y creer en lo que dice un libro de tanta enseñanza como es la Biblia, porque si usted lo mira, pues esa es la guía de la salvación, y tal como lo menciona ahí, pues eso es como lo explica, porque es muy sucinto, o sea, es muy clara la frase, que nosotros descansaremos en el polvo y esperaremos la llamada para poder despertar. Muy bien, ahí está la opinión de nuestro amigo esta noche sobre lo que hay después de la muerte. También él se une a la creencia de, como él dice, el sueño profundo, el descanso, hasta que regrese Jesús, ¿no? Para el juicio final. Una creencia que muchas personas tienen y es válida, ¿no? La pregunta es si eso llegará, cuándo sucederá. Pero es interesante esa creencia del descanso, ¿no? Hasta que Él aparezca de nuevo. Muchas gracias a nuestro amigo por participar. Es interesante todas estas creencias. ¿Qué hay después de la muerte? La línea telefónica está abierta, 601-288-4218, 601-287-9731. Ahí pueden participar ustedes, 601-288-4218, 601-287-9731. Antes de ir a la línea, Charlie, ¿qué hubo, Charlie Paranormal? ¿Qué opina usted lo de después de la muerte que hay? Charlie, no se le oye. Tiene otra vez falla en sus micrófonos, en sus audífonos, viejo Charlie. Charlie, ahí, póngale cinta aislante al audífono. Bailas, Charlie. Charlie, no se le oye. Corrija a Charlie y ahorita lo subo. Voy a la telefónica. Buenas noches, la Mega. Buenas noches, tripas, ¿cómo? ¿Qué hubo, señor? Bienvenido. ¿Qué opina usted? ¿Qué hay después de la muerte? Lo escuchamos. Según como dice el compañero el que habló anteriormente, habrá un juicio, sí, está bien, pero también puede haber una reencarnación. ¿De qué depende eso? Porque usted dice también puede haber una reencarnación. ¿De qué depende que descansemos y esperemos a Jesús o que haya reencarnación? Cuéntenos. Primero, de pronto puede haber una reencarnación para poder de pronto saldar las cuentas vividas anteriormente en la vida. Para hacer, si pronto la persona fue mala en la vida pasada, entonces hay esa probabilidad de reencarnar para poder saldar las cuentas
de su vida pasada, pues Pero, no pero, sé, pero, suena luego, pues, espere, suena loco espéreme un segundo. Una cosita, pero usted dice como cosas pendientes. Creo que la mayoría de la humanidad van a quedar cosas pendientes. claro, Entonces, en teoría, todo el mundo reencarna. de vez en cuando, si hay el permiso divino. Ah, ok, también depende de Jesús. Sí. O sea que Por usted ejemplo, cree que viene de otra vida. yo creo que sí, porque cuando yo pequeño, mi papá una vez me llevó al desaparecido Armero. Sí, ¿Han estado allá? sí, Yo los he seguido desde bastantes años. ajá. Entonces, yo cerraba los ojos y le decía a papá que quedaba el banco agrario, que queda el banco del café, por aquí quedaba O sea, la como si heladería usted hubiera vivido en Armero. Sí, sí, señor. Pero, ¿y eso Pues, cómo lo supo? O sea, ¿fue casualidad que su papá lo llevó a conocer a Armero y usted empezó a decir cosas de Armero? ¿O por qué sí, creían que usted había vivido en Armero, en otra vida? mi papá me llevó cuando estaba el auge, ¿qué tal? Y quedámonos para el 13 de noviembre, que vamos para Armero a visitarla. Allá fallecieron 24 familiares míos. Ah, ok. Junto a una hermanita que quedó ahí, pues era hija de mi papá en el primer matrimonio. Entonces, yo comencé a cerrar los ojos y visualizaba cómo era Armero anteriormente. Yo le dije, papá, dale. Mi papá hasta llegó el caso que mi papá me llevó para el psicólogo. Pero Pensaba que estaba loco. pero venga, está interesante. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 6 añitos. Sí, es que es para hacer unas cuentas. O sea, posiblemente usted pudo haber fallecido en la tragedia de Armero, si darían los números. O sea, eso fue en el Sí, porque 85. ¿Usted cuándo nació? No, yo, el 21 del 07 del 88, 3 años después. Ok, o Ya sea, estaba reciente. sí, claro, 3 años. O sea, que usted creería, y no sé si en ese ejercicio que usted hizo de recordar todo Armero como era, que se me hace muy, muy interesante. ¿Usted cree que de pronto entonces falleció en la tragedia de Armero y vuelve y nace 2, 3 años después? Sí, yo creo que sí. ¿Qué más le decía, qué más le contó su papá a usted? ¿Qué más le decía estando ahí en Armero que le describía todo exacto o qué? Sí, yo le decía, papá, yo me acuerdo los uniformes de cada colegio, yo veía las muchachas y todo eso. Yo veía así cuando yo caminaba por las calles, por la catedral y por todo eso donde era se fue el desapareció Armero. Y usted en esa descripción también se vio a usted de pronto en esa época, o solamente usted veía al pueblo más no se veía a usted. Yo veía al pueblo más no me veía a mí. O sea, ni idea quién fue usted en la anterior vida, digámoslo así. No, pues yo creo que mi muerte fue muy trágica. ¿Por qué dice eso? ¿Será que porque cree que murió en lo de la avalancha o porque dice que fue muy trágica? Por lo de la avalancha, no era mi hora. No era su hora. Y por eso usted cree que por no ser su hora le dieron otra vida. Creo que sí. Bueno, interesante esa historia, ¿no? Un niño chiquito en un pueblo describirle al papá todo cómo era el pueblo y
pues que el papá lo confirmara y todo. ¿Será que sí existe la reencarnación y existe ese tipo de evidencia que llegue un niño a un sitio y describe absolutamente todo, cuando ya no hay nada, solo hay maleza, ruinas, y después miren y confirmen si era eso, y el niño pues nunca había estado ahí ni nada? Interesante el testimonio que nos brinda nuestro amigo en esta noche. Hola, en la telefónica, buenas noches, la Mega. ¿Aló? Aló, amigo. Hay mucha bulla allí, lamentablemente. Señor Willy, buenas noches, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. ¿Cuál es su historia? ¿Qué pasa después de la muerte? Hola Dani, ¿cómo estás? No, pues mira que durante el COVID a mí me dio fuerte, yo casi me muero. La verdad me dio los síntomas de todo eso y pues a ver, la cosa fue que yo estaba, o sea, eso prácticamente dormido fue que yo tuve como una visión. Yo me imaginé como estando como en una especie como de teatro o algo así, donde yo veía un poco gente que la verdad no se le veía los rostros, pero pues yo veía bastantes personas alrededor mío. Entre esas personas había uno que era un jefe un antiguo jefe, y vi un man que la verdad pues solamente lo llegué a ver una vez que yo fui por allá con una exnovia por allá al Cauca, Sí. que pues la verdad no me agradaba como mucho el tipo, pero pues lo vi por allá, lo vi sentado y pues era una reunión donde se veía que había gente como importante. Entre esa gente había un tipo oscuro, así como siempre lo describen aquí en el cartel, un tipo oscuro, una sombra totalmente oscura, pero que alrededor de estas sombras se veía como un halo de luz, se veía resplandeciente. Entonces me causó pues gran impacto de ver esto, pero digamos que uno en el fondo, uno es como consciente de que algo está pasando, algo no es normal, algo no está, no está, es fuera de lo común. Entonces, entre esas cosas, yo me desperté y pues me desperté agitado y todo el cuento, y a los pocos días el personaje que yo te digo que estaba con mi antiguo jefe y conmigo, me dice que lo mataron. No sé si eso tenga alguna relación con algo espiritual o si sea algo más bien psicológico, porque pues yo diría, o sea, siempre me voy hacia el lado de la razón, hacia el lado de la lógica. Ajá. Pero entonces mi pregunta es, ¿cómo puede ser que yo me soñara con ese personaje? O sea, mi jefe también le dio COVID y él estaba en cuidados intensivos, que por cierto le tuvieron que hacer una traqueotomía porque estaba el hombre pues ya que estaba prácticamente muerto. Y yo también digamos que estaba en una condición de salud grave, pero el que no cuadra allí, digamos que era el otro personaje que yo te mencioné con antelación. Entonces, digo yo, ¿será que si hay algo después de la muerte o quién sabe si de pronto solamente sea algo mental? Tal vez la conciencia sea la que interactúa entre el tiempo y el espacio y viaje a algún lado, no sé, a algún lugar recóndito que ya sea más allá de esta vida, ¿no crees? Muy bien, pues bueno, Willy, gracias por participar, dar su opinión sobre qué hay después de la muerte. Muchas muchas a Willy por participar. ¿Qué hay después de la muerte? Voy a la línea telefónica. Buenas noches, la Mega. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Hablas con Joaquín Taxi de Medellín. Joaquín, gracias, bienvenido. ¿Qué quiere decir usted? Mijo, pues una historia personal que es bastante complicada. Cuéntenos. Recuerdo de objetos de tiempo pasado teniendo 3 años.
¿Cómo es eso? Para usted, ¿qué hay después de la muerte? Cuéntenos. Pues mijo, simplemente de que hay un renacimiento, que hay un error con la cuestión, no es reencarnar, es renacer. Existencia pasada, presente y futura. Y la reencarnación se da en otro asunto espiritual. Bueno, resulta de que yo de 3 años peleaba con mi abuelita que ya había muerto. Y resulta de que en la casa habían unas niñas trabajando, aparte de tías por parte de mi mamá y de mi papá, porque había un taller de confesiones. Y resulta de que en la casa no me paraban bola los familiares, pero las otras niñas que trabajaban, que vivían en la cuadra, cuando me veían alegando en un cuarto, frente a la puerta de un cuarto donde se guardaba el corte para confeccionar camisería, se iban y me preguntaban que qué pasaba. Yo les decía, mita, y ellas me decían, ahí no está su mamita. Yo, sí. Tengo la tendencia a hablar duro desde niño, y cuando ya no me creían, entonces las gritaba y les mostraba los brazos aruñados. ¿Sí? Sí. Eso me pasaba con el cuerpo de mi mamita. Y cuando me preguntaban que de dónde sacaba yo lo que decía, que a ellas se les daba la media mañana y se les daba el algo y en ocasiones el almuerzo. Entonces muchas veces en el momento del descanso de ellas, algunas de las vecinas me preguntaban que de dónde sacaba yo lo que decía. Cuente a ver, ¿quién le enseñó a usted eso? Y yo les decía, no, es que es verdad. Es que cuando yo sea grande voy a ser soldado y voy a coger una ametralladora y voy a matar a todos los que mataron a Jesús. Y voy a coger el diablo, le va a dar una pela, una machacada, lo va a matar y le va a cortar la cabeza, la cola y los cachos, teniendo yo 3 años. Daniel, lo curioso es una cosa, le estoy hablando del año 67, yo tenía 65, ya tenía 3 años, yo nací en el 62, diciembre del 62. Lo curioso es esto, ¿de dónde un niño en esa época? Que hay personas que cuando les cuento esto me dicen, veía mucha televisión. En esa época, aquí en Medellín, por decir mucho, si hubieran muchos, 100 televisores serían muchos. Solamente las personas de acaudaladas. Y los programas en televisión se daban en vivo y en directo, y no se mencionaba eso. Los noticieros eran leídos y eran en directo, y no se conocía absolutamente esa clase de armamento. ¿De dónde sacaba yo eso? Entonces, esa es una de las cosas. ¿Sí me comprende? Y en lo que he vivido en los asuntos espirituales, que por eso corrijo, del morir y volver a nacer es un renacimiento. Es como un chip que forma el mismo cuerpo. Se lo explico con un asunto en lo que me ha tocado a mí vivir con experiencias propias en ayuda con asuntos de lo que conocemos nosotros, pues, como, y lo conocen muchas personas, lo que es como el asunto de, si decir algo, exorcismo, expulsión de espíritus y cosas así por el estilo. Resulta de que si el demonio tuviera tanto poder o un espíritu tuviera tanto poder sobre un cuerpo más que el verdadero dueño de su cuerpo, cuando el espíritu negativo, demoníaco, tortura y maltrata el espíritu de la persona que está en el cuerpo, pierde el conocimiento. Si verdaderamente el demonio o cualquier espíritu que estuviera poseyendo ese cuerpo tuviera poder, lo levantaría. Y le toca esperar a que la persona recobre el conocimiento para volverse agresivo a través de ese cuerpo. ¿Sí me comprendió? Entonces ahí está la diferencia entre renacimiento y reencarnar. Reencarnar es cuando la persona pierde el conocimiento, o como lo dice usted, que la persona supuestamente pierde el conocimiento cuando está en un hospital, y cuando lo reviven y vuelve otra vez a tomar conciencia, eso es lo que es reencarnar, porque sale el virus espíritu dentro de su propia carne, no en otra carne nueva que es formada desde el momento en que el esperma
toma el óvulo para formar una nueva cuerpo para continuar con una existencia futura. ¿Sí me comprendió? Sí, señor. Muchas gracias por participar. Siempre bienvenido. Hablamos de qué hay después de la muerte. Señor Esteban Cruz Niño, ¿cómo está usted? Buenas noches. Señor Lámina, así lo llaman en las redes sociales. Bien, señor, muy bien. Aquí escuchando desde hace rato el cartel. Sí, les contaré una historia con un laminazo más adelante también. Ahí vamos a escuchar algo bien retorcido, pero que tiene que ver con esto, con estas creencias, pero también es muy interesante el tema de la vida después de la muerte, ¿no? Sí, vida después de la muerte. Tiene un libro así, ¿no? Sí, se llama Vida después de la muerte, y hay casos de personas que dicen que han estado en situaciones de salud muy graves, y que durante esos momentos han estado o han experimentado visiones de lo que ellos consideran es el más allá. Venga, yo no sé si usted me pueda contar esto o por derechos no pueda o algo, pero usted me podría contar cómo es la historia de la gorda Fabiola que le contó a usted que ella estuvo en el infierno. Sí, claro, la gorda Fabiola. Este es uno de los casos más famosos de Colombia. Hace un tiempo, hace apenas como unos 5 meses, le hice una entrevista a la gordita y ya tiene más de 1.300.000 reproducciones. Y lo más interesante en YouTube es que fue viral también en TikTok y lo ven en muchos países. Esa entrevista me conmovió mucho. Ella me contó que ella tuvo o ha tenido varios percances de salud. El más fuerte cuando estaba grabando una película que se llama Se armó la gorda. Ella dice que le dio un infarto muy fuerte. Los médicos dijeron esto es casi imposible, le cambiaron un montón de válvulas y luego se siguió enfermando y ella dice que en otra ocasión la llevaron y cuando le hicieron una especie de, en ese momento le hicieron como una especie de intervención, se le estalló una parte de su cuerpo cuando la palparon y que quedó toda la habitación donde ella estaba llena de carne y de sangre de ella misma en las paredes. Ella decía, eso parecía la casa de Amityville. Y dice ella que en ese momento, después estuvo en coma, le dijeron a su esposo Polilla, ya se acabó esto, mejor dicho, ya estaban hasta preparando la velación, y ella dice que de repente se vio transportada a un túnel, pero ya no era el túnel de luz, no era ese túnel luminoso, no era ese túnel de les traigo paz, les traigo amor, no, era un túnel que era caliente, oscuro, las paredes eran llenas de como de ladrillo comprimido, como de tierra, pero aplastada una a la otra, y entonces ella dice que se vio bajando por un túnel y empezó a sentir angustia y luego llegó y cuando llegó estaba en la mitad de una jaula. Hagan de cuenta que lo metieron en una jaula donde venden los perros, que eso es cruel cuando venden los perros por ahí en la calle, en esas tiendas, como una jaula, o donde dejan las gallinas con esos camiones que llevan con gallinas que huelen a gallinaza y uno se hace detrás del camión y huele inmundo. Imagínese usted una jaula ahí comprimido y ella dice que le dan vueltas y la chuzaban, le dan laminazos, le dan así como si le clavaran a usted un destornillador por las piernas. Dice que le dan vueltas y que se le apareció una cara oscura y que esa cara le dijo, ¿tú quieres a tu hija Antonia, a tu nieta Antonia? Y ella dijo, claro que amo a mi nieta Antonia. Entonces que la cara se quedó mirándola y le dijo, le voy a hacer todo el daño que pueda. Y entonces ella se dio cuenta ahí que estaba en el infierno. Luego de un tiempo, ella dice que milagrosamente se recuperó, pero que ella fue al infierno. La gorda Fabiola dice que ella viajó al infierno.
¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué otra historia nos quiere contar, gran escritor de terror Esteban Cruz Niño, con este tema de qué hay después de la muerte? O si alguna otra persona le ha dado ese testimonio y nos lo quiere compartir. Sí, hay dos cosas que me parecen muy interesantes, Daniel. Una es algo que dice un médico que se llama Christopher Kerr. Christopher Kerr es un médico neurólogo que tiene doctorado y este año publicó una serie de estudios. Él dice que lleva más de 25 años investigando a la gente cuando ya está en los últimos momentos, pero está consciente. No es como que, yo iba caminando y me dan un palazo y murió. No, es la gente que, por ejemplo, sufre enfermedades degenerativas, crónicas y todavía puede hablar, que tiene deterioro físico. Kerr dice que ha hecho una investigación muy importante y él dice, esto ya no son como esas experiencias en los límites de la vida, sino son las experiencias cercanas a la muerte. Ya no es que usted está, digamos, inconsciente, no es que están conscientes. Y él dice que alrededor del 88% de las personas que están en procesos de agonía dicen que tienen experiencias de encuentros con seres queridos o familiares fallecidos, incluyendo niños. Y él dice, yo no sé qué pasa, puede ser una explicación del cerebro, pero él dice, cuando la gente está falleciendo, y sería chévere que llamara a la gente a contar estas historias, cuando la gente está falleciendo, dicen que viene el tío, dice que viene la mamá, dice que viene el sobrino, pero hay gente que murió hace 10 años, 20 años, hasta 40 años. Y él dice al final, vea, yo como neurólogo, este fenómeno es real, le pasa a la mayoría de los pacientes, no puedo decir que sea paranormal, pero ojo con esto, dice, tampoco puedo decir que no sea real, o sea, que hay algo ahí, algo extraño que todavía no tiene mucha explicación. Interesante la investigación de ese hombre. Sí, es que hay mucha gente que siempre, le decía yo ahorita a Romedio, yo creo que el ser humano, algo que se ha cuestionado siempre, o la mayoría, no puedo hablar por todos, es que hay después de la muerte, ¿no? Yo creo que cuando entramos, por ejemplo, los que hemos pasado por cirugías de anestesia general, cuando nos van a dormir decimos, bueno, ¿qué habrá en el más allá? ¿Qué sigue? Si me voy. Los que hemos tenido un revólver en la cabeza, en ese momento preguntamos, bueno, ¿y si me disparan, qué pasa? ¿Qué sigue? Los que no, el ser humano yo creo que se pregunta eso, y no solamente cuando nos pasan cosas a nosotros, cuando le pasan a los seres queridos. Yo no sé si ustedes han estado en funerarias, en entierros, y es el tema, ¿no? Común, ahí la gente tomando tintico y ay, se fue fulano. No, pero él está descansando en paz. Y empieza el tema, ¿no? ¿Será que está en el cielo? No, él se reunió allá con sus hermanos que también murieron. Entonces es un tema que siempre sale a la luz de qué pasa cuando se muere. Esteban Cruz Niño, para usted, Esteban, antes de que me cuente otra historia, para usted, Esteban, ¿qué hay después de la muerte? No sé, me encantaría, pero me encantaría que hubiera otra vida, pero no hay pruebas de eso, me encantaría. Por ahora, para mí, es la nada, pero siento que cuando uno está en la nada, es como cuando uno no había nacido. Oscuridad, pero sin dolor, y yo creo que hay un momento ya en la vida en que uno debe descansar, o sea, porque uno va envejeciendo o se va enfermando y hay un momento en que uno debe descansar, pero realmente me encantaría que me encontrara ya con mis tíos, mis familiares, volver a nacer, reencarnar en un marrano, quisiera lo que sea, pero no. Pero no tengo ninguna expectativa todavía. Me encantaría, por eso escribo esos libros, como el libro de Vida después de la muerte o el libro negro de la brujería en Colombia, que también lo consiguen en cualquier librería.
Una historia más sobre qué hay después de la muerte con Esteban antes de darle paso a otros oyentes. Vea, Daniel, esta historia tiene que ver sobre las creencias en espíritus y en cosas paranormales que a veces hace que las personas crean en cosas raras. Hay una localidad, una zona allí cerca a París, en Francia, que se llama La Verrière. La Verrière queda cerca de Versalles, allá donde hay un palacio que uno visita, es el palacio que era de los reyes, de los príncipes, de los Luises. Lo invadieron y sacaron de allá a todo el mundo a machetazos, a golpes, a palazos. Les dieron de todo, les dieron garrote y acabaron, fue la Revolución Francesa. Bueno, ahí en La Verrière vivían unos inmigrantes, todos vivían en un apartamento, en un segundo piso, 13 personas. La gente cuando llega inmigrante, los que me están escuchando y están en algún país fuera del suyo, sabe que la gente a veces se mete en una sola casa al comienzo cuando llega, porque pues no tiene dinero. Pues bien, habían 13 personas allí, muchas africanas, y estaban en verano. Entonces, en un momento, empezó a llorar un bebé, había un bebé. El papá se levantó y el papá venía de África y entonces se levantó desnudo, en peloto, sin nada, viringo, como dicen, se levantó en peloto a ver el bebé, a ver si le daba tetero, a ver si lo amamantaba, porque el bebé estaba llorando. Esto es real, pueden buscar la noticia, incluso hay imágenes. Esto pasó en el año 2010 en La Verrière, Francia. El papá se levantó a atender al hijo y como estaba desnudo, estaba calato, como dicen algunos, empezó a caminar desnudo por ahí, no había luz y los otros escucharon y se despertaron y lo vieron desnudo y pensaron que era un demonio. Dijeron, se nos metió el diablo aquí se nos metió el diablo. Entonces se levantaron todos y empezaron a gritar, se nos metió el diablo. No alcanzaron a verle el rostro, la cara, que era su amigo. Y entonces uno entró a la cocina, cogió un cuchillo y le lanzó el laminazo, le dio 2, 3, el tipo puso la mano y lo cortó. Y entonces se quedó pues la cara toda manchada de sangre, abrieron la puerta, entonces lo lanzaron, lo botaron porque dijeron vamos a sacar el diablo de la casa y era que estaba en peloto, lo lanzaron, se rodó, cayó y cerraron la puerta y todos empezaron a rezar y el tipo dijo no, ¿cómo van a echar del apartamento? Y dio la vuelta, se subió por la pared y se metió por la ventana. Esto lo dijo la policía, se metió por la ventana, dijo, ¿cómo me va a echar de la casa en peloto? Entonces se metió por la ventana. Cuando la gente estaba dentro, vio que se metió el tipo por la ventana en peloto, pensaron, uy, el diablo se metió en la casa, abrieron la puerta del balcón y se botaron todos y quedaron lisiados y botaron los bebés y murió un montón de gente. Más de 10 personas se botaron por un balcón porque creían, estaban seguros que los estaba acechando el diablo y era un viejo en peloto. Ay, Esteban me hace reír en este programa, hombre. Esteban, venga. Controle sus historias, que yo no me puedo reír en este espacio, que es un espacio serio, me da el favor. Es que por un viejo en peloto que creyeron que era el diablo. Esteban, váyase a dormir, pero antes, ¿dónde consiguen sus libros y sus cosas? Porque no lo va a dar tiempo a otra historia después de esto, me hizo reír. Es un caso real, lo pueden buscar, vean. Si no me creen, busquen caso de La Verrière, personas que se lanzaron por un balcón, al final murió gente y dicen que es uno de los casos de histeria colectiva más dementes de todos los tiempos. Búsquenlo, y el tipo está vivo y dicen, ojalá hubiera tenido pijama ese día. Búsquenlo, ahí está. Y bueno, si les gustan mis historias, me pueden buscar como Cruz Escribiente. Escriba ya mismo, escriba Cruz Escribiente en YouTube. Ahí se suscribe, es gratis. Ahí hay uno de 12 historias bizarras y hay historias increíbles, paranormales, inexplicables. Sí, señor. Cruz Escribiente en YouTube. Vaya a dormir, Esteban. Ojalá se sueñe con ese hombre demoníaco. Sí, señor, que le va muy bien.
Chao, pues, qué historia las de Esteban Cruz, niño. Hágame el favor. Y lo peor es que son de la vida real, o sea, yo no sé cuáles son las fuentes de él, a dónde se mete para buscar esto, pero de verdad uno busca y se las encuentra. Gracias, Esteban. Marcela Sánchez, bienvenida, señorita. ¿Qué pasa después de la muerte? Buenos días, buenas noches, Dani, qué pena. Tranquila. Bueno, te comento lo siguiente. La muerte depende del momento en que o sea, ¿cómo te explico? Perdóname. Mucha gente no descansa en paz por culpa de los vivos. Nosotros pedimos a los muertos que nos cuiden, que nos protegen, y cuando ellos fallecen, en vez de ir a descansar, quedan entre nosotros. No descansa. Hace muchos años, cuando yo era niña, yo hice la ouija. Y lo hacía cada noche con mi mejor amiga. Y nosotros pedíamos que nos dijeran qué había a la persona que invocábamos. Le preguntábamos dónde estaba y cómo se sentía. Ellos decían, estamos tranquilos, pero estamos bien. ¿Qué pasa antes de morir? Nosotros no subimos al cielo enseguida. Nosotros tenemos que limpiar nuestras almas a nivel de las casas antes de llegar al cielo. Hay muchas. Eso le decían a través de la ouija. Sí. Ok. Y cada vez que invocábamos a esa persona bajaba a una casa. O sea que, Marcela, según usted y su experiencia a través de la tabla ouija, puntualmente, ¿qué le dijo ese muerto o esos muertos que hay después de la muerte? ¿Qué le dijeron a usted a través de la tabla ouija que hay en el más allá? Dice, es bonito, estamos bien, pero no te dicen con quién están. ¿Le describen el lugar? Sí, dicen que están bien, que es un lugar claro, pero como que no te hacen esa explicación así tan detallada. Ajá. A ellos como si los limitaran para poder decirnos. Así de sencillo. Y lo hice muchas veces, de tal manera que a mí me tocó irme a confesar con un señor obispo, porque para mí ya me estaba afectando el haber hecho la ouija. Entonces, por eso lo sé. Ahora, cuando la persona va a morir, primero se despide de sus seres queridos. Y luego, si esa persona quiere, claro está. Y luego, ya tú sabes que descansaron. Mi papá murió hace muchos años. Y lo único que yo quería era que a mí no me tocara recibir la noticia de la muerte de él. Él estaba en coma. Muerte cerebral. Y ese día nos reunieron en el hospital y nos dijeron o lo desactivan o lo mantienen vivo. Yo fui la única que dije, desactívenlo. Porque yo sabía lo que venía, como dices tú, nadie vive después de una muerte cerebral. Eso es pendejada. Y él ya tenía muerte cerebral declarada. ¿Y qué pasó? La única persona a la cual se vino a despedir fue de mí. Esa mañana me senté yo en el computador a trabajar y él rezaba el rosario y lo ponía en un lugar específico. Cuando yo siento es que levantan la tapa donde él ponía el rosario y cayó, la tapa cayó. Lo único que yo le pude decir fue, ay pa, vete a descansar. Acto seguido sonó el teléfono, donde nos decían que mi papá estaba supuestamente en crisis, que nos fuéramos para el hospital.
Pero como a mí me tocó hacer toda la vuelta del papeleo, yo vi la hora en la que mi papá falleció. Mi papá fallece en la madrugada, pero él tenía que despedirse a cada uno. De mi hermana, la que me sigue, nunca lo pudo ver. Yo sueño con mi papá, ella no, pero no lo até. En cambio, mi bisabuela sí está atada aquí, tanto así que cuando mi abuela murió, ella la vio. Y mi abuela, en medio de su agonía, decía, no me acuerdo el nombre de mi bisabuela ahora, porque mi mamá estaba al lado de mi abuela, en la ambulancia. Y ella le decía el nombre de su mamá y le decía, no me dejes sola, llévame contigo. Cuando ella termina de hablar con la persona que estaba también ahí en esa ambulancia, ella fallece. Y esa misma mujer la vimos, mi primo y yo, detrás de nuestras espaldas, en lugares diferentes, porque él está en Barranquilla y yo estoy en Cartagena. Y enseguida, cuando vimos la sombra blanca que pasó detrás nuestro, ya sabíamos que mi abuela había muerto.